viviendo en un mundo VICA, es decir, caracterizado por estos 4 términos que ahí aparecen ante todos nosotros. Hoy, más que nunca, en el planeta, y por supuesto las organizaciones que forman parte del mismo, están en un ambiente volátil, un ambiente que se nos escapa rapidísimamente, un ambiente incierto, complejo, ambiguo, y que a veces esa complejidad la hemos hecho complicación, además de lo complejo que en sí mismo es cualquier sistema. Luego nuestro voluntarismo o nuestra falta de conocimiento lo vuelve complicado. Pero hoy, más que nunca, vivimos pues en este ambiente VICA o VUCA, como en inglés, pero son exactamente los mismos términos. Sin embargo, hay realidades, y aunque este dato no es de este año, de Gallup, esta empresa que se dedica a hacer encuestas de todo tipo de temas en todo el planeta, hace un par de años Gallup, después de unas investigaciones o indagaciones muy exhaustivas, muy válidas y confiables, determinó esto que ustedes tienen a la vista, ¿no? El 85% de los trabajadores en el planeta admite que no está a gusto con el trabajo que está desarrollando y en el lugar en donde está trabajando. Y además no se sienten comprometidos ni identificados con las metas, con el proyecto, con los objetivos de la propia organización. Y acaba por señalar esta encuesta que muchas personas en el mundo, ahí ya no precisa un porcentaje certero, pero muchas odian el trabajo y especialmente a su jefe, hombre o mujer, su jefe inmediato. Ahí está la referencia por si después ustedes la quieren constatar una vez que les hayamos hecho llegar las diapositivas. Y bueno, esto es una realidad y aunque esta es una encuesta que se hizo a nivel mundial, donde con toda seguridad participamos en alguna medida aquí en nuestro país, bueno, refleja o puede reflejar cifras muy cercanas a la realidad de México. ¿Sí? Por otro lado, creo que todos tenemos muy claro y muy presente, porque el próximo mes, bueno, en octubre, ya prácticamente el siguiente mes, entran multas para aquellas empresas, aquellas organizaciones que no cumplan con la norma oficial mexicana 035. Esto desde el 2016 se estuvo cocinando porque desafortunadamente, entre otros malos primeros lugares que tenemos en México, está este de que somos el primer lugar en estrés laboral, aún por encima de China, con sus 1.400 millones de habitantes, que pues es un monstruo en cuanto a tamaño de país, cantidad de habitantes y número de empresas. Y vaya que hay, o todavía pervive alguna buena dosis de explotación dentro de lo que es el ámbito laboral de China, ¿no? Estas son realidades que nos flagelan, son realidades que de alguna manera nos cuestionan y nos increpan a poder hacer las cosas de modo diferente. Por ahí en esta página de cinismoilustrado.com encontré hace algunos años esta imagen que me parece muy ad hoc, muy a propósito y que refleja en buena medida la experiencia que tengo durante todos estos años de consultor y que probablemente constaten muchos de quienes están participando en este webinar, que también ejercen ese trabajo y que también ocupan puestos ejecutivos o puestos de importancia, ¿no? Recién contratada una persona y bueno, el término no es mío, y, de todas maneras yo ofrezco una disculpa, pero es considerada carne fresca, recién desempacado, ¿no? La persona completa, la persona integral. A los 3 meses, y bueno, esto no es producto de una investigación científica, es solamente pues un cinismo o mejor dicho una ironía de una realidad. A los 3 meses, la cultura de la organización, los jefes inmediatos, la propia compañía, se encarga de extirparle las agallas a este trabajador. Ahí ven la apertura abdominal donde está expulsando las agallas este trabajador. A los 6 meses de cuando ingresó,
se le extirpa el sentido común, se le hace la trepanación, metafóricamente hablando, para expulsar la masa encefálica. A los 9 meses se le extirpa la pasión, se le acaba toda esa emocionalidad, toda esa motivación que alberga dentro de su corazón, y finalmente al año o a los 12 meses tenemos ya un trabajador mediocre, porque ese es el promedio, la mediocridad. Me hace mucho sentido, repito, por las experiencias que he tenido. Estoy presentando un panorama hasta cierto punto con sombrero negro, para quienes conocen el modelo de Edward de Bono, de los 6 sombreros para pensar, pero pues así está concebida la charla, ¿no? Hacer conciencia y retar desde esta perspectiva para luego ver las alternativas que particularmente tenemos para subvertir esta realidad que es así en muchas organizaciones. No creo que en el 100%, pero en una enorme mayoría puede suceder esto que estamos revisando y que seguiremos platicando. También es una realidad para muchos consultores y muchos autores. Luego les voy a compartir por ahí varios textos para quien tenga interés en profundizar más sobre ello. Es una realidad que únicamente de los dientes para afuera viene el discurso de directivos, de gerentes, incluso de los mismos trabajadores, en el sentido de afirmar o de decir que las personas, los empleados, son la clave, son lo más importante, son quienes realmente hacen posible la calidad, la productividad, quienes realmente logran que el cliente se sienta muy satisfecho. Eso es a través del discurso. Sin embargo, la pregunta sería, ¿y en la práctica de verdad las personas están en el centro de la organización? La organización, la empresa tiene o mantiene un enfoque antropocéntrico, donde lo más importante por encima incluso de las cuestiones monetarias y tecnológicas, que son muchas, donde por encima de todo ello, el ser humano y la persona es lo que realmente da origen, es el génesis de las empresas y es el fin de las organizaciones. En la práctica, ¿realmente será que se reconoce y se actúa en congruencia? Yo creo que estamos mucho alejados de ello, ¿no? Porque de repente yo he observado que en muchas de las organizaciones nos vemos, nos consideramos, nos concedimos unos a otros desde una óptica cosificante. El mismo término de recursos humanos lo dice todo, porque no somos recursos, ¿no? Estamos alienados, instrumentalizados o robotizados en muchos sentidos. Y digo robotizados no por los equipos automáticos que hacen la tarea, sino como seres humanos estamos en alguna medida robotizados. Ciertamente creo que hemos olvidado reconocer el valor verdadero que tenemos las personas. Hemos seguido construyéndonos a través de las máscaras, ¿sí? Hemos generado y hemos seguido alimentando un ecosistema, siendo que las organizaciones deberíamos de verlas y de operarlas como un ecosistema y no como un ego-sistema. A veces esto ha generado que directivos, accionistas, empleados, nos convirtamos en personas cínicas, frustradas, amargadas y distanciadas. Y no me refiero hoy a la pandemia, en donde muchos trabajamos con el home office, porque aún estando así, se puede acentuar este distanciamiento. En ocasiones se ha generado una visión maniquea o una visión dicotómica o polarizada entre las personas que dirigen, las que piensan, las que toman las grandes decisiones y los demás que están para obedecer, bajo el paradigma de yo mando y tú obedeces. Esto va generando relaciones distantes, incluso relaciones que son rivales, que son tensas, que son destructivas, y hemos convertido a las empresas en fábricas de infelicidad en lugar de que sea exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Uno de mis socios, consultor, alguna vez le escuché la pregunta y siempre que tengo la oportunidad de tocar estos temas la reformulo.
Y se me hizo muy interesante porque en alguna vez él decía o hacía esta reflexión, ¿quién de nosotros, refiriéndose a quienes estábamos ahí en esta organización, quiénes de nosotros nacimos o venimos a este mundo por cuestiones laborales o por cuestiones profesionales? Obviamente la respuesta es ninguno. Es decir, nosotros venimos, independientemente de nuestras creencias, de nuestra filosofía, de nuestra religión, venimos para lograr una realización integral, una plenitud, para alcanzar la felicidad, que es una respuesta muy común, ¿no? O muy manida. Venimos a ser felices. Bueno, si estamos dentro de las organizaciones, y aunque no estemos físicamente, pero estamos contactados, y creo que ahora con la pandemia, mucho más contactados con las otras personas de la organización, aunque sea virtualmente, si estamos la mayor parte del tiempo conviviendo, aunque sea virtual, con la realidad de la organización, ¿por qué no lograr entonces que encontremos allí dentro de la empresa la felicidad, la alegría, la plenitud, la realización? ¿Sí? Este esquema manipulador, instrumentalizador en gran medida, que realmente lo que hace es utilizar a las personas, llegando al grado de que las personas no cuentan, solamente son un número más, está agotado. Está agotado desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico también. Vamos a ver un poco más adelante, les voy a remitir a algunas empresas que están desde hace varios años, incluso muchos años, algunas de ellas, trabajando con estos enfoques humanísticos bajo diversas denominaciones. Sin embargo, la afirmación contundente es esta. Este modelo está agotado, está acabado y no puede sobrevivir más. Les recuerdo que estos webinars están constituyéndose como un propedéutico para una acreditación que vamos a lanzar junto con la Universidad Marista para el próximo año, ya muy cercano, para acreditar a agentes de cambio organizacional con este enfoque humanístico. La manera en que se hace y se sigue haciendo la consultoría tradicional tampoco tiene cabida porque las cosas han evolucionado y las cosas están demandando otro esquema totalmente diferente de ejercer tanto quien ofrece como quien recibe la consultoría. Este cansancio exagerado que vivimos en la cultura de tiempos líquidos, como lo dice Zygmunt Bauman, entiende y a veces pretende entender que las personas somos sujetos continuos de rendimiento, de un rendimiento del 100, del 120 o del 130% por sobre el equilibrio de vida entre trabajo y del balance de vida y trabajo, ¿no? El trabajo y la vida personal. Este modelo ha sido muy fustigado y muy cuestionado desde los años 30 del siglo pasado con aquellas indagaciones que hizo Elton Mayo. Sin embargo, de unos 20 años hacia acá, prácticamente a principios del siglo XXI, ha habido este enfoque muy fuerte para ir migrando hacia nuevos esquemas humanísticos, de verdad, humanísticos, dentro de las organizaciones. Y creo que es entonces muy importante dejar de lado, hacer realmente un ejercicio de expulsión, el entender o el creer que las empresas son como máquinas. En mi ejercicio de consultor, varias veces, muchas veces, dijera yo, he recibido peticiones o solicitudes de los directores o de los gerentes generales que me han comentado, oye, Juan Pablo, ya que vamos a empezar a trabajar contigo en esta consultoría, me interesaría mucho que dejaras tú a la empresa trabajando como un relojito. Es decir, como, bueno, esto que voy a comentar ahorita ya no lo ha dicho el director o el gerente, ¿no? Como si se tratara de una serie de engranes, una serie de poleas, de máquinas, como si fuera un reloj de los antiguos, ¿verdad? Con sus muelles, con sus
engranes, con su rosca, o una máquina industrial, ¿no? Que simplemente lo que hay que hacer es aceitarla, lo que hay que hacer es darle un mantenimiento preventivo o el correctivo cuando sea necesario. Y la verdad es que no es así, porque los seres humanos no somos máquinas, no somos cosas, los seres humanos somos seres vivos. Y Linda Gratton, una consultora inglesa muy interesante, conozco nada más una de sus obras que se llama Estrategias de Capital Humano, señala que las organizaciones son, o mejor dicho, las organizaciones tienen alma, tienen un alma. Obviamente fuera de connotación religiosa, para quienes creemos que tenemos un alma que hay que salvar o que va a trascender, Linda Gratton no lo maneja desde esa óptica, lo maneja desde la óptica de la esencia de la organización, desde la trascendencia que se requiere y que debe de tener consciente y operar en ese sentido diariamente cualquier organización. Entonces, hemos dejado de lado esta realidad. Las organizaciones son seres vivos simplemente porque están constituidas por personas que somos seres vivos, con todas las características que ahorita un poco más adelante vamos a revisar. Hamdi Ulukaya, que les recomiendo mucho la charla de TED, que la busquen en YouTube. Hamdi Ulukaya es el CEO de una empresa de yogur líder en el mercado de Estados Unidos de Norteamérica que maneja la marca Chobani. Y tiene esta charla, tiene varias. Esta charla se llama el anti-CEO. El anti-CEO, es decir, el anti-líder general o jerarca general. Y menciona él algo muy interesante. Dice, es tiempo que dejemos atrás el ROI, el retorno sobre la inversión, o en inglés el return over investment, dejar atrás ese retorno, ese enfoque, ese afán de fijarnos en cuánto vamos a recuperar o vamos a tener como retorno de nuestra inversión y llegar a lograr el retorno sobre la nobleza en primer lugar del líder, ¿sí? Dice Hamdi Ulukaya que esta es la diferencia entre enfocarnos únicamente en las utilidades y enfocarnos mucho mejor en lo que es la prosperidad, lo que es la abundancia, lo que es la riqueza, no solamente de dinero, sino la abundancia de dinero, de pensamiento, de sentimiento, de creencias. Y bueno, Frederick Laloux, en el libro de Reinventar las Organizaciones, hace referencia a otro autor que ahorita me escapa pues de mi memoria, pero que se me hace importantísimo también el compartírselos. Señala por ahí en su libro, Frederick Laloux, que las ganancias son como el oxígeno para el ser humano, ¿sí? Las ganancias en la empresa son como el equiparable al oxígeno que respiramos. Los seres humanos lo necesitamos para vivir. Si no lo tenemos, simplemente nos extinguimos, ¿no? Pero muy importante, no vivimos para respirar. Es decir, las empresas tienen o debieran tener muy claro, ¿sí? Que las utilidades no son el fin principal, el fin más importante de ellas, sino que las utilidades son la consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De identificar y de actuar de manera congruente con el propósito superior que persigue la organización. Hace una semana y media, 2 semanas, aquí también se ofertó un webinar que hablaba precisamente sobre el propósito superior en las organizaciones. De manera que esto es fundamental si queremos nosotros humanizar o cabe la expresión rehumanizar las organizaciones, porque en un momento dado creo que hubo esta humanización, pero también en cierto momento, en cierto punto de quiebre, se perdió esa humanización. Me gusta mucho y por eso, aunque la estamos viendo todos en la pantalla, quiero repetirla. Las ganancias son como el oxígeno para el ser humano. Lo necesitamos para vivir.
Es importantísimo, ¿sí? El tener utilidades, el tener unas ganancias. Es legítimo, es ético, es moral tener ganancias cuando son bien habidas, claro. Habrá casos en los que no. Pero la empresa no vive para tener ganancias, como el ser humano no vivimos para respirar. Vivimos para realizarnos, vivimos para buscar, lograr la felicidad, el amor, la plenitud, la trascendencia, etcétera, ¿no? Bien, aquí hay una serie de valores, una serie de principios, una serie de prácticas que pudiera parecer abrumadora, ¿eh? Y de hecho lo es. Sin embargo, no porque sea abrumadora es imposible de lograrse, porque se tiene que ir generando de manera paulatina. Humanizar simplemente, pero tan difícilmente, es practicar la gratitud. Fundamental, practicar la gratitud. Vivir el amor. Buscar y encontrar, ¿por qué no?, la felicidad. Operar bajo paradigmas de confianza, que dicho sea de paso, las organizaciones o muchas de las organizaciones actuales están sustentadas en paradigmas de desconfianza. El reloj checador, el que para que tú puedas tener, no sé, otro tóner o un trabajador pueda tener un par de guantes de carnaza porque ya se le acabaron o rompieron los que tenía antes, tiene que hacer un vale, tiene que ir con el almacenista, el almacén está cerrado con llave. Simplemente la cantidad de niveles de supervisión exagerados están fundadas en un paradigma de desconfianza. Estamos trabajando y operando organizaciones exactamente como hace 100 años, ¿sí? Que fueron concebidas bajo un entorno de estabilidad, en donde lo importante era que trabajara la gente al mayor ritmo posible, al mayor vapor posible, y entonces tenía que haber un supervisor que estuviera por sobre el hombro, sobrevisión, supervisión, viendo que el trabajador no se desenfocara, no se desentendiera y estuviera trabajando y logrando la mayor productividad. Muchas empresas siguen operando bajo los postulados de Frederick Taylor, principios del siglo XX, en las líneas de ensamble de la Ford Motor Company, donde surge la ingeniería industrial, los tiempos y movimientos con Gilbert y el otro que se me olvidó ahorita, ¿cómo era? Gilbert y otros que dan pauta para lo que conocemos como la ingeniería industrial, ¿sí? Entonces, vivimos en esos paradigmas de desconfianza. Entonces, humanizar implica practicar la congruencia, tener esa congruencia, vivir el valor de la pasión, la humildad, la vulnerabilidad, que es una característica exigible para los líderes. Los líderes deben de mostrarse vulnerables ante sus colaboradores, ¿sí? La libertad y la responsabilidad, en un excelente libro que se llama así, de Peter Kostenbaum. Es un filósofo que pone en práctica, o mejor dicho, propone cosas para poner en práctica dentro del ámbito organizacional. Fabuloso este libro, ¿sí? Libertad y responsabilidad. La libertad sin responsabilidad obviamente se puede convertir en un libertinaje, ¿no? Y eso no lo deseamos para nadie, o una anarquía. Entonces, se trata de esa mancuerna de libertad y la responsabilidad también. La conciencia, el compromiso, la alegría, el propósito, ¿sí? El encontrar un sentido a lo que estamos haciendo, la trascendencia, el reconocer la dignidad del ser humano y por tanto la dignidad del trabajo, la fuerza del carácter, el sentido de comunidad. Es decir, como lo expresé hace un ratito, son cosas que se expresan y se manifiestan de manera muy sencilla, en 15 palabritas, pero que implican todo un programa de vida, de trabajo y de cambio cultural. Hay que ser jardineros de ecosistemas. Ahí estamos viendo a una dama muy guapa, sin menospreciar a todas quienes están viendo este webinar o participando en este webinar, pero tenemos ahí a una jardinera que está plena en lo que está haciendo, ¿no? Y que trabaja el método agricultural. Un jardinero trabaja el método agricultural, ¿no? Es decir, prepara la tierra. Primero se prepara el líder, ¿sí?
con un open mind, una apertura de mente, un open heart, una apertura de corazón y un open will, una apertura de voluntad, que esto que acabo de mencionar no es otra cosa más que la teoría U de Peter Kramer, ¿sí? Se prepara primero como se prepara la tierra, luego siembra la semilla y es paciente, pero además de paciente tiene la pasión, el gusto y va cuidando que la semilla germine, y cuando esta germina y empieza a crecer y empieza a dar las primeras ramitas, la abona, la cuida, le habla bonito. No estoy diciendo que un líder tenga que ser paternalista, mamá gallina o papá gallo, ¿no? Que apapache a su gente, no. Sino que todas estas características, virtudes, valores o principios que están en la parte superior de esta diapositiva se tienen que cultivar. Por eso vale la pena ser jardineros de ecosistemas y cuestionadores de egosistemas. Básicamente, la intención es propiciar que florezca todo el potencial auténticamente humano. Ese potencial que está sobajado, que está inhibido de alguna manera, ¿no? Porque cuando contratamos obreros, comúnmente conocidos como mano de obra, aunque sean nada más las puras palabras, pero hay un paradigma ahí subyacente muy fuerte que dice, a estas personas los estás contratando nada más por su fuerza muscular, para que de acuerdo a como les digas, operen una máquina, una palanca, aprieten un botón. Yo siempre cuestiono y digo, ¿por qué no les llamas mente de obra? ¿Por qué se le llama mano de obra? ¿Que la única mente de obra que contratas es la de los gerentes para arriba? Todo el mundo podemos echar a andar nuestro cerebro para proponer, para sugerir, aun cuando nuestras responsabilidades sean muy pocas o de poco alcance, como puede ser la de alguien que está barriendo, aseando la oficina, la de alguien que está en portería, en vigilancia, un oficinista, no se diga ascendiendo a niveles más elevados, ¿no? Entonces, hay que ser jardineros de ecosistemas, hay que ser objetores o cuestionadores de los egosistemas para crear organizaciones donde florezca lo mejor de todos los humanos que las conformamos, ¿no? Este término de objetor de egosistemas, pues tiene que ver con desidentificar los egos que tanto daño hacen en las organizaciones. No se trata de eliminarlos, no se trata de borrarlos, porque estaríamos eliminando o acabando con una parte de nuestro ser. Recuerden a Freud que habla del yo, del super yo y del ello, ¿no? El yo, pues es el ego. No se trata de eliminarlo, sino de bajarle 2 o 3 rayitas, ¿no? Y al hacerlo, vamos a descubrir que debajo de este ego, una vez quitadas todas esas máscaras, encontramos un ser humano maravilloso, como nosotros, como lo es el dueño, como lo es la dueña, el accionista, como lo es el obrero, como lo es toda persona que trabaja en la organización. Humberto Maturana y Jimena Dávila, sobre todo Maturana, son mentes, caray, del tamaño de Edgar Morin o Edgar Morin, un filósofo francés muy interesante. Aquí a nivel de Latinoamérica, Humberto Maturana y Jimena Dávila dicen amar, y hay que practicar el amor en la organización. Amar es dejar aparecer al otro. ¿Y quién es el otro? Tu jefe, tu jefa. Y si eres jefe, tu colaborador y tu compañero, y el dueño, y el cliente, y el proveedor. Déjalo aparecer como es. Déjalo aparecer. No que parezca, sino que aparezca con la A al principio, ¿sí? Todo esto, y bueno, creo que ustedes lo saben perfectamente bien, no es suficiente con que tengamos una comprensión intelectual de ello. Requerimos que esto se viva, ¿sí? Que se maneje a nivel vital, a nivel existencial, que nazca desde nuestras entrañas. ¿Para qué? Para ver al otro, cualquiera que sea el otro, repito, el dueño, la dueña, el jefe, la jefa, el accionista, el colaborador, el compañero, la compañera. Veamos al otro como un ser semejante a mí, porque somos eso, pues somos seres humanos, ¿sí? Las empresas son lugares de encuentro de las personas o de los seres humanos. Las empresas son el fin, perdón, en las empresas las personas son el fin último de ellas.
¿Para qué se crea una empresa? Para responder o dar respuesta a una necesidad social. Hablo de las empresas legalmente establecidas y con fines nobles, no hablamos de organizaciones delictivas o que persiguen otros fines, ¿no? Entonces, ¿para qué se crean? Para ello. Entonces, si respondemos muy bien a esa necesidad social, por añadidura vendrá el dinero, las utilidades, el posicionamiento, el crecimiento y todo lo demás, ¿no? Es un asunto experiencial, existencial. Por eso mencionaba open mind, open heart y open will, ¿no? Lo entiendes, lo valoras, lo intelectualizas, luego lo trabajas a nivel de tu corazón y luego lo llevas a la práctica. Bien, para todo esto que es prácticamente pues un panorama negro, no tan halagüeño, pero real, la alternativa son las empresas TIP, las empresas lideradas, holocráticas, autogestivas o donde se practica un nuevo estilo de relaciones. Todos estos son términos sinónimos que yo les invitaría a que en la red, ahora en la dichosa red o el San Google, como le llaman algunos, con que le des clic a alguno de estos términos, vas a encontrar N cantidad de información, de artículos, de libros, de referencias que están trabajando sobre estos enfoques emergentes que fundamentalmente tienen el común denominador de humanizar a las empresas, ¿no? Bien, uno de los libros que les recomiendo mucho es Corporate Rebels, no lo han traducido al español, está en inglés, de estos dos autores, Josh Minard y Pim de Morrie, que hicieron un viaje durante varios meses, prácticamente un año entero, por varios lugares del planeta, entre ellos una empresa aquí en México, luego les voy a decir cuál es, que están trabajando con estos esquemas y que lo documentaron en su libro, Corporate Rebels. Y ellos terminan diciendo que hay 8 tendencias de estos rebeldes corporativos. ¿Cuáles son estas 8 tendencias? Las comentamos nada más, sin poder ahondar mucho en ello porque no disponemos de todo el tiempo. Sin embargo, les comento, la primera de las tendencias es pasar de estar enfocados solo en el paradigma de la rentabilidad a el paradigma de encontrar el propósito superior de la organización y actuar fundamentados en valores a lo largo y ancho de la organización. Olvidarnos de las pirámides jerárquicas, ya no más organigramas de este tipo, verticales, piramidales, descendentes, y pasar a organigramas con forma de redes neuronales, donde todo el mundo está conectado en algún momento, donde no hay un manda más. Leía hace un par de días en otro texto muy interesante una metáfora que me pareció o me parece ahorita conveniente mencionárselas. Imaginémonos un bosque que por lo regular pues tiene su temporada de lluvias, está verde, está bonito. Imaginémonos un bosque que de repente viene o sobreviene a él una sequía muy fuerte. En el bosque tenemos árboles, tenemos plantas, tenemos piedras, tenemos animales de distinto tipo. En un bosque, cuando viene la sequía y que afecta a todo el ecosistema, ninguno de estos miembros del bosque, ninguna piedra, vegetal, planta, animalito, árbol, ninguno va a decir, a ver, aquí en el bosque, ¿quién es el jefe máximo? Para que nos diga qué tenemos que hacer, para que nos dicte la pauta, para que nos diga qué es lo que hay que realizar. Ninguno. Todos los miembros del bosque, sean minerales, vegetales o animales, hacen lo suyo desde su trinchera para ayudar a que el impacto de la sequía no sea tan fuerte. Es decir, es un ecosistema. De manera que en estos nuevos enfoques no hay más organigramas piramidales, son redes de equipo. Pasar de un liderazgo directivo que está pastoreando a toda la gente para que haga las cosas, ¿sí? Y que está sobre de ellos, a un liderazgo apoyador, a un liderazgo transformacional. Pasar del enfoque de predecir, de planear, intentarlo predecir todo, intentarlo planear todo y controlarlo todo, a experimentar
sobre la marcha e ir adaptando también sobre ella. Dejar lo más que sea posible a un lado las reglas y los controles para instaurar regímenes de libertad y de confianza. Claro, tendremos que pensar y cuidar muy bien a quienes incorporamos a la organización. Más que fijarnos en si tienen el talento, los estudios y todo lo demás, a quienes vamos a incorporar, hay que fijarnos si tienen la actitud, si tienen la disposición. ¿Qué hacer con quienes ya están? Trabajar de manera muy fuerte. Todos estos cambios son cambios que duran años. A quienes ya están y queremos conservar, tenemos que ir trabajando con esta nueva cultura organizacional. Pasar de la autoridad centralizada a la autoridad distribuida, ¿sí? En esas redes, donde fíjense también muy interesante, no se trata de que todo mundo tenga el mismo poder. Se trata de que todos sean líderes, pero esto no significa que todos tengan el mismo poder, sino que todos sean poderosos dentro de su trabajo, dentro de su área de responsabilidad. Pasar de guardar y de resguardar de manera absoluta y total la información sobre ventas, la información sobre el crecimiento, pasar del secreto a ir transparentando de manera paulatina toda la información. ¿Para qué? Para que nos apropiemos pues del proyecto de la organización. Yo solamente puedo tomar decisiones de lo que sé. Si ahorita quiero comprarme un carro de $500,000, consulto mi chequera y digo, sí puedo, o ¿sabes qué? Pues no, me voy a comprar uno de 120,000. Información. Yo tomo decisiones. ¿Por qué? Porque me apropio de esta realidad. Esa es la séptima tendencia que identificaron los rebeldes corporativos. Y la última es dejar atrás las descripciones de puestos para enfocarnos a cómo desarrollar el talento y la maestría. ¿Sí? Bien. Y prácticamente la última lámina, ya para ir más o menos cumpliendo el tiempo que nos ha asignado la universidad. Hay algunos ejemplos, estas son unas cuantas nada más, hay muchas otras. Empresas que desde hace muchos años, algunas como Semco Enterprises, que está en Brasil, han hecho prácticas de esto desde los años 70 del siglo pasado. Otras son más novedosas en esto, pero tenemos a The Morning Star, es una empresa norteamericana que prácticamente el 70% de cualquier producto de tomate que consumas en Estados Unidos, ellos son los que lo siembran, lo cosechan y lo procesan, porque venden tomate natural y venden catsup y todo lo que tenga que ver con tomate. Fabi es una empresa que está en Francia, que está ligada a la industria automotriz. Burts Org es una empresa en Holanda que se encarga de dar servicios médicos a adultos mayores en sus respectivas casas. Son empresas disruptivas, son empresas TIL, holocráticas o todos los sinónimos que vimos hace rato. Haier, una compañía de electrodomésticos en China que tiene varios miles de trabajadores, está trabajando en ello. Patagonia fabrica ropa outdoor, ropa para excursionismo. Estados Unidos, NER Group en la región vasca, en el País Vasco, en España, trabajan cosas muy interesantes. Semco, que ya comenté, está en el sector también industrial en Brasil. Sapos, que la compró recientemente Amazon, pero que muy interesante, compró Amazon a Sapos, pero el que era dueño de Sapos, Tony Xie, siguió como el CEO de esta compañía de Amazon, que se ha caracterizado por, ellos dicen, nosotros entregamos felicidad, venden zapatos por internet. Nearsoft es una empresa mexicana, orgullosamente mexicana, que la dirige Tomás Pérez. Está en varias partes y ciudades del país, que se dedica a cuestiones de software. HCL Technologies en India, una empresa dirigida, creo, todavía por Vineet Nayar. Vineet Nayar, que tiene un texto extraordinario que se llama Primero los empleados, después los clientes. Está trabajando con prácticas de esta naturaleza. Presto es una cadena de lavanderías de no más 100 empresas que está en Perú, que es propiedad de un francés que tiene 20 años en Perú. Y luego esta empresa en España, perdón, en Alemania, en Berlín, que es de los evangelistas, es una escuela primaria o secundaria, creo que también prepa, que está trabajando con estos esquemas.
O sea, hay casos reales, en el caso muy personal, su servidor como consultor, ya migré desde mi despacho y también en el INDO estamos migrando o queremos migrar hacia estos nuevos enfoques que son lo actual y lo que viene ya, lo inminente, lo que va a ser el futuro de la consultoría y de la forma de operar de nuestras organizaciones. Bien, pues con esto termino la parte expositiva. Me fui a 45 minutos, perdón, Elizabeth, pero pues abrimos el espacio, me faltó tiempo, abrimos el espacio para comentarios, para preguntas, lo que ustedes deseen. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por tu exposición. No te preocupes, entendemos lo del tiempo. Y bueno, en el chat creo que no hay preguntas, únicamente Mónica por allí expresó si podrías repetir lo de, nuevamente, la información de los libros y el autor, Juan Pablo. Sí, si gustan lo pongo ahorita en el chat. Perfecto. Voy poniendo 3, 4 libritos para que los tengan por ahí, ¿no? A lo mejor la editorial no se las doy, pero con el puro título yo creo que, y los autores con eso tienen, ¿no? Perfecto, Juan Pablo. Y no hay más preguntas, ya están empezando los agradecimientos. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, le pido por favor que abra su micrófono y su cámara y lance la pregunta. Los invitamos a que hagan eso, por favor. Gracias, Juan Manuel, por tu comentario. Si hay preguntas me dicen, yo sigo poniendo aquí algunos libros. Sí. Si alguien, nuevamente los invito, si alguien quiere realizar alguna pregunta, puede abrir su micrófono y su cámara y preguntar directo al doctor Juan Pablo. O comentarios también pueden ser. Sí. Doctor, buenas tardes. Hola, doctor Max. Buenas tardes. En su experiencia, ¿cómo han enfrentado las empresas que han migrado de la tradicional a una empresa de este corte humanista con el tema de la resistencia al cambio? ¿Cómo han lidiado con eso en general? Se ha lidiado y yo tengo apenas la experiencia de un par de empresas porque les comentaba que he estado ya migrando hacia ello. Hemos lidiado con dificultades, con mucha reticencia, con mucha resistencia. Sin embargo, aunque no hay una fórmula Max, no hay una receta tal cual, lo más importante y lo más interesante es trabajar de manera profunda, una reflexión consciente y a mucha profundidad con los dueños, con los accionistas de la organización. Hemos trabajado con mucha conceptualización, pero a la par de la conceptualización, hemos trabajado con los dueños con su ser como personas, por esa apertura de corazón y esa apertura de mente que es necesario. Cuando logramos esto, lo demás no es que venga por añadidura de forma automática facilito, sino que se presta o se facilitan mucho las cosas para que se pueda dar. Por lo regular, los seres humanos, lo sabemos, somos resistentes al cambio. Dice por ahí algún autor que el único cambio que nos gusta es el de pañal, ¿no? Y no nos acordamos porque pues éramos pequeñitos cuando eso sucedía. No nos gusta mucho el cambio, somos seres o animales racionales de hábitos. Entonces, trabajando en principio con mucha conceptualización y mucho trabajo hacia el ser, hacia el interior de los dueños, llevamos ya un avance en ese sentido muy interesante. Y luego trabajar en ese mismo sentido también con el equipo clave. Estamos trabajando ahorita con 2 empresas, una es una cadena farmacéutica y otra es una cadena de transporte, camiones que transportan personal. Curiosamente, son los dueños y los directores son pareja, esposo y esposa en ambos casos, y empezamos a trabajar con ellos en ese nivel
a nivel conceptual y a nivel de emoción, a nivel del ser. Y estamos empezando ya esta semana, comenzamos a trabajar con la gente clave. 5 personas en un caso y 7 personas en el otro. Y el mismo procedimiento, trabajar mucho con la parte conceptual, pero sobre todo con la parte emocional. Hay que tocar el ser de la persona. Mientras no haya esa experiencia vital, esa experiencia existencial de querer cambiar las cosas desde lo profundo de nuestra realidad humana, es poco lo que se puede lograr. Esto es desde mi experiencia ya vivida en este momento, doctor Max. Gracias, doctor. No, al contrario, un placer. Hola, buenas tardes, doctor. Hola. ¿Qué tal? Pues bueno, la verdad es que siempre hemos escuchado que para que podamos cambiar la mentalidad de, sobre todo los directores, pues hay que platicar con ellos, hay que abrirles una visibilidad. Pero muchas veces, sobre todo cuando son personas que llevan tantos años trabajando bajo el mismo esquema, ¿cómo podríamos llegar a tocar esa parte que usted le comentaba, como la parte del ser? Ellos como que se enfocan más a los objetivos o a los resultados económicos, y siento que en lo personal me cuesta mucho hablar con un director y tocarle esa parte del ser. ¿Cómo podríamos manejarlo? Es muy interesante la pregunta, Mónica. Y bueno, voy a dar una respuesta muy abrupta, a lo mejor inesperada, ¿eh? Pero Adelante. este tipo de enfoques de empresas humanizadas, TIL, autogestionadas, lideradas, no lo merecen todos los dueños de empresas. No lo merecen, ¿eh? ¿Esto qué significa? ¿Que ya bajé la guardia y ya aventé la toalla de que no se puede? No, definitivamente no. Voy ahora a ser más preciso respecto a la pregunta. Trabajamos mucho y muy fuertemente, como ahorita lo comentaba en la pregunta del doctor Max Gómez, trabajamos mucho en la parte de qué es lo que quieres tú lograr como empresario. ¿Cuál es el propósito personal, muy particular? Y en este caso de las parejas de estas 2 empresas con las que estamos trabajando hoy día, ¿cuál es el propósito que como persona tú tienes? ¿Cuál es tu proyecto de vida que tú tienes establecido? Y si no lo ha puesto en blanco y negro, los ayudamos a que lo vayan haciendo. Y no digo, Mónica, que pueda ser en automático, pero irremediablemente las personas en ese proceso reflexivo se van a dar cuenta y van a caer ellos mismos, por sí mismos, en cuenta que no solamente están persiguiendo la parte material en aquello que están haciendo como emprendedores, sino que están tratando de contribuir, aunque sea en un 0.001%, a hacer un mundo mejor, el micromundo en el que está la empresa, y ahora con la pandemia todavía mucho más. Están conscientes de que ellos no son la empresa únicamente, sino que ellos son otros miembros más de la empresa. Ellos la convocaron, ellos pusieron el dinero inicial, el capital, los clientes, la idea, pero se van agregando de otras personas. Koldo Sarátzaga, que es un autor que les puse yo ahorita de uno de los textos, no le gusta hablar ya del término empresa, sino de la compañía, del proyecto común. Entonces, cuando los vamos llevando a que hagan ese proceso de reflexión de cuál es su propósito personal como seres humanos, no como empresarios, nada más, porque no son nada más empresarios, son pareja, son miembros de no sé qué, son papás, son hijos, son hermanos, algunos estudian, algunos programas. Cuando los vamos llevando a esto y a que identifiquen ese propósito superior, les puede llegar el insight, les puede caer el 20 de que la empresa está no nada más para hacer dinero, por lo que decíamos del oxígeno, ¿no? Sino que está para trascender, para dejar un legado, para dejar una huella, donde el dinero es importante, pero no se vive para él, sino que es una consecuencia de. Entonces, es mucho trabajar
y esto es muy importante, no para convencerlos, porque no se trata de convencer a nadie, sino se trata en cierta medida de ir haciendo esto a través de un proceso de coaching para que la gente, los directivos, ellos mismos en principio, vayan cayendo en cuenta. Y se ha dado el caso, un caso ya tenemos en donde de 4 accionistas, son 4 hermanos entre sí, no hay parejas ahí, son 4 hermanos. Una definitivamente no nos lo expresó verbalmente, no nos lo dijo así tan abiertamente, pero no está convencida de ello. Por eso inicié respondiéndote que este enfoque no lo merecen todas las empresas o todas las personas. Hay que ser pues, muy realistas en este sentido, ¿no? Es lo que podría yo responder, Mónica. Ok, no, súper interesante. Muchísimas gracias, doctor. Por nada. Buenas tardes, doctor Juan Pablo. Ana Gabriela Rentería. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto escucharlo nuevamente. Ya me ha tocado participar en algunos talleres que nos ha compartido acá en Universidad Marista. Sí, Ana Gabriela. Doctor, estoy con un poquito esta inquietud que me nace. Tengo un poquito de tiempo colaborando en la Fundación para la Reconciliación México y este tema va muy acorde con el que usted nos está presentando ahora, ya con un enfoque corporativo, ¿sí? Nada más a mí todavía no logro incorporar lo que es la intención de este tipo de corporaciones, perdón, este tipo de compañías, como usted lo mencionó hace un momentito. ¿Cómo se integra el aspecto humano con esta fineza, con esta intención de trascendencia? ¿O en qué momento se decide o uno pudiera percibir si este empresario es digno de este programa que usted nos propone? ¿Sí? O sea, son aspectos de trascendencia personal, en un proceso personal que son muy importantes, en lo que yo creo que vamos todos, ¿no? Sí. Pero corporativamente, ¿cómo definimos esto o de qué manera lo trabajamos? Yo quisiera pensar que todos, corporativa o personalmente, vamos a la trascendencia, ¿sí? Pero ¿cómo podemos definir quiénes sí merecen y quiénes no? ¿O qué criterios se toma para esto? Es algo, en relación a parte de tu pregunta, algo que quiero comentar es que más que tú únicamente como consultor externo o interno, que puedes estar prestando servicios a la empresa internamente como consultor, más que el que únicamente tú como consultor o consultora lo percibas o lo identifiques, lo tenemos que identificar los directores y el consultor. No es que el consultor llegue y diga, ah, mira, sí, fulano, sutano, magano. Bueno, primero trabajé contigo, director, directora, ya estás tú listo. Y bueno, yo creo que fulana, perengano o sutano sí, y mangano no. No es que lo hagas de manera unilateral, sino que lo hagas en conjunto con la gente que vas incorporando poco a poco al proceso. Incluso cuando estás tú solo, porque esto se arranca primero solo con los dueños o los directores, o si es uno solo con el dueño o el director, no es que tú lo determines, sino que como un buen coach, la pregunta la formulas para que él o ella, el director o directora, también diga, realmente sí estoy convencido, realmente sí profundicé y reflexioné a profundidad todas las implicaciones de esto. Y como ves, Juan Pablo, vamos a dar el paso adelante, lo damos, entonces se hace conjunto. Después vamos invitando a personal clave y entonces el mismo esquema se va repitiendo. Más que el director y el consultor digan, a ver, personal clave, ustedes y ustedes no, de manera de coacheo o a través del coaching, los mismos también integrantes de la propia área o del propio nivel de gente clave puede decir, pues si estoy listo o no lo estoy todavía. Y si no se anima a decirlo, si la mayoría de los que sí están ya dispuestos de este grupo de gerentes están siendo congruentes, ellos mismos le van a ir invitando a que cambie, a que mude sus hábitos, sus paradigmas, y lo van a invitar varias veces. Y si después de varias veces no lo logran, mientras la persona o personas que no están en congruencia con esta nueva forma de actuar se dan cuenta de que ya no encajan,
a lo mejor solas se van, si no es que antes dicen, pues ni modo, con todo el dolor de mi corazón y venciendo muchos paradigmas y muchas resistencias, voy a experimentar a ver de qué se trata esto. No sé si de alguna forma te respondí, Ana Gabriela. Te agradezco, doctor. Estoy entendiendo entonces que es más bien una pregunta detonante para un proceso personal e integrar el proceso corporativo, ¿verdad? No Así tanto, es. como usted lo dice, una decisión del consultor. Así es. Y porque no se trata de convencer, Claro. sino se trata de que llegue ese insight, esa reflexión profunda, y que después del open mind venga el open heart. Ahí está la clave, ¿no? Esa apertura de corazón. Y luego viene el open will, ¿no? Que es ya lo vamos a hacer y queremos hacerlo y lo vamos a comenzar a hacer. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Felicidades. Igualmente. Gracias, Ana Gabriela. Bien, no sé si tengamos alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no es así, no me resta más que agradecer a todos los presentes, pero sobre todo al doctor Juan Pablo Sánchez por esta excelente conferencia, por transmitir todos sus conocimientos. Y bueno, les comento que aún nos restan 3 conferencias relativas al tema de formación y acreditación como agente de cambio organizacional, que es un programa que próximamente vamos a ofertar en la Universidad Marista. La próxima conferencia será el martes 8 de septiembre con el tema La plenitud en el proyecto de empresa. También los invitamos a que nos sigan para conocer todo lo que ofrece la universidad en nuestras redes sociales, en Facebook, en cursos, diplomados y certificaciones, Universidad Marista de Guadalajara. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Y también, si me permites recordar, en conjunto con la universidad está esta acreditación, junto Así con es. el INDO, muy interesante que va a versar sobre todos estos temas que platicamos. Muchísimas gracias a todos, encantado de haber coincidido con ustedes. Y bueno, también comentarles que si alguien requiere esta presentación, hagan la petición a través del correo de Educación Continua, de donde les llegó la liga para este enlace y con gusto se las hacemos llegar. Buenas noches. Gracias a todos por sus comentarios. Buenas noches, hasta pronto. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Elizabeth. Gracias a todo el equipo. Al contrario.